son de grande ayuda. Una adherencia errática al gobierno teocrático continuó desde aproximadamente el año 1491 antes de Cristo. ¿Alguien sabe cómo se cuentan los años antes de Cristo y después de Cristo? ¿Quién sabe? ¿A quién enseñaron en la escuela? Aparte de la okay. ¿Por qué se cuenta antes de Cristo y después de Cristo? Por ejemplo, aquí son 1491 años antes de Cristo. Y hay otros que dicen, por ejemplo, la iglesia fue establecida en el año 28 DC, después de Cristo. ¿Por qué el Cristo se enumera para acá, para con nosotros, después de que Cristo nació? Y para atrás se cuenta antes de que Cristo naciera. Fueron tantos años, 1491 años antes de que Cristo naciera. Si usted ve una gráfica de los años, del 0 es el nacimiento de Cristo, ahorita le voy a explicar un poquito allí. Del 0, que nació Cristo, supuestamente para acá son después de Cristo. Acontecimientos históricos después de Cristo. La iglesia cayó en apostasía ¿en qué año? 325 después de Cristo. Y este gobierno, esta errática, sucedió en 1491 años antes de que naciera Cristo. De Cristo para atrás se vienen haciendo menos años. Y de Cristo para con nosotros se vienen haciendo más años. Por ejemplo, 1491 y luego 1490, 1489, hasta que llega al 0 con Cristo y luego empieza 1, 2, 3, 4. Ahorita vamos a ver más adelante eso. Hasta el año 1095 a.C., tiempo para el cual Israel demandó un rey que les gobernara como todas las demás naciones. Y allí, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, la iglesia en el desierto o el pueblo de Israel bajo un gobierno teocrático cesó, terminó. Quisiera leer 1 Samuel 8, versículos del 1 al 5. Están en su libro. Si no tiene el libro, está en la Biblia. 1 Samuel capítulo 8, versículos del 1 al 5. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abia. Fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y es el problema, hermano, que estamos enfrentando muchos, que todos quieren tener el gobierno o el rey o al presidente que ellos quieren. ¿Saben lo que es gobierno teocrático? Ya lo estuvimos viendo. ¿Qué es gobierno teocrático? Un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Pero cuando la gente quiere meter su idea de ellos, entonces se deja el gobierno teocrático y quiere un gobierno democrático. ¿Saben lo que es un gobierno democrático? Lo conocemos en las leyes terrenales, pero también nos damos cuenta que hay cristianos que quieren tener un gobierno democrático, o incluso hay organizaciones que tienen un gobierno democrático. La democracia, hermanos, es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra proviene del griego demokratia, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así, la democracia es el gobierno del pueblo, selección de gobernadores a través de las votaciones. México tiene un gobierno democrático. Votan para seleccionar al presidente de México. La gente se levanta, que es un domingo, no recuerdo la fecha, pero un domingo todos van y votan y tienen su dedo negro. Luego dicen: yo ya voté. Y le preguntan al otro: ¿tú ya votaste? Si dice que sí, su dedo está de negro donde puso su huella. El asunto de la democracia es que
usted vota por el que mejor le parece que está bien. Le dan su boleta y usted firma, usted pone su identificación por votar para el que a usted le gusta. Pero en la iglesia de Dios no hay democracia, aunque hay quienes tienen o han tenido ese deseo de querer decir quién es, o querer seleccionar ellos quién va a ser la persona. Gracias a Dios que en la iglesia de Dios tiene un gobierno teocrático, que es Dios el que selecciona, en este caso, al supervisor general. No es el presidente de la iglesia, no funge como presidente, no funge como presidente de la iglesia, aunque él es el presidente de algunos comités, pero no es el presidente, es el supervisor general. Hay iglesias que cuando se muere el pastor, hay denominaciones que cuando se muere el pastor, entonces la congregación vota por quién sería el próximo pastor. ¿Han visto ustedes eso? Creo que en alguna ocasión le dijeron, si no te hubieras ido a la iglesia de Dios, tú fueras el pastor ahorita. ¿No? Todos estaban de acuerdo y hubieran votado por él. Pero allí es la gente decidiendo por su líder o su pastor. Pero la iglesia de Dios no tiene un gobierno democrático. La iglesia tiene un gobierno teocrático. Hay otro gobierno, que es la monarquía. El término monarquía proviene del griego monos, que significa uno, que significa gobierno, traducible por gobierno de uno solo. La monarquía es un sistema político que tiene un monarca como líder o jefe de estado. El significado de monarquía es que es también reino cuando el monarca es el rey o la reina y la familia real de un país. En este caso, la monarquía es lo mismo que la realeza. La monarquía hereditaria es el sistema más común de escoger a un monarca. Se hereda el poder, en otras palabras. La gente no tiene poder para elegir, solo cuando muere el papá, el hijo automáticamente, o al que el papá decide quién es el que va a decidir sobre ese gobierno. Y también ese gobierno existe en algunas denominaciones, que cuando el que está arriba muere, entonces él ya dejó quién va a heredar en lugar de él, tanto en poder como financiera y como dueño de las propiedades y todo eso. Pero en la iglesia de Dios no tenemos un gobierno monárquico. No sigue el hijo. Cuando se muere el supervisor general, cuando ha sido seleccionado, no viene a ser supervisor general su hijo. Aunque el hermano J. Tomlinson, cuando murió, su hijo fue el que siguió, pero no por monarquía, no porque se le heredó, sino porque Dios lo escogió al hijo menor del hermano Tomlinson para ser el supervisor general, pero no por un sistema monárquico, sino por un gobierno teocrático. Vamos a suponer, Dios me libre de eso, que yo me muriera ahorita, en este día. No porque Job es mi hijo o Joel es mi hijo, automáticamente ellos son pastores de la iglesia en Chattanooga. La iglesia de Dios ejerce un gobierno teocrático. Por eso la escritura que leíamos de Éxodo capítulo 18, vemos un sistema teocrático que el suegro le dijo a Moisés que lo usara, pero luego le dijo, si Dios te mandare, entonces úsalo. Entonces vemos que fue Dios el que lo estableció. ¿Sí, hermanos? ¿Qué les pareciera tener un gobierno democrático? Para el pastor de Chattanooga. Yo voto por tal persona y todos se les da el derecho de votar. ¿Sí? ¿Y con pastor? Si falta el pastor, automáticamente es el pastor. No. Si no escucharon la pregunta de la hermana Kay, la pregunta, si se muere el pastor, automáticamente es el copastor o el asistente del pastor el que viene a ser el pastor en ese momento. ¿Qué dicen, hermano? En la iglesia de Dios no es así, no hay nombramientos automáticos. No por ser líder, copastor, o ser líder de jóvenes, o ser líder de las mujeres, automáticamente viene a ser el siguiente en la línea. En la iglesia de Dios no se trabaja así, no hay herencia, no heredamos los nombramientos, no se los da al hijo porque ya se murió el papá. Y estábamos con las votaciones. En la iglesia de Dios, en ocasiones la gente siente que su opinión cuenta. Y sí cuenta en una sesión de negocios.
pero no cuenta en seleccionar a los pastores o a los supervisores o al supervisor general. ¿Me explico? ¿A usted le gustaría dar su opinión? ¿Quién debería ser el pastor en la iglesia de Chattanooga? Estoy seguro que usted tiene en su mente un sí. ¿Por qué no me preguntan a mí? Yo les digo quién califica, quién está calificado. Pero en el gobierno teocrático es Dios el que decide, es Dios el que da la inspiración. Ahorita voy a ponerle ahí una plantilla que es Dios el que le dice, bajo la inspiración, le da el sentir a quién debe nombrar, en qué lugar, desde el supervisor general a los nacionales o de estado, coordinadores, es Dios el que va dando la inspiración, hermanos. Entonces, aunque usted siente que comenzó la iglesia en Chattanooga, y que usted siente que usted ha dado su vida por la iglesia en Chattanooga, y su bolsillo se ha quedado solo por la iglesia en Chattanooga, aún no le da derecho a usted escoger quién va a ser el pastor. Gracias a Dios por ello, hermanos. Porque es muy seguro que si usted lo escoge, se va a equivocar. Pero si dejamos que sea Dios el que escoge, Dios no se va a equivocar. Dios sabe quién y sabe cuándo y cómo. Amén. Entonces, no tenemos tampoco un gobierno monárquico. No tenemos monarquía. No puedo decir yo me voy para mi país y aquí voy a dejar a mi hijo Job para que él sea pastor. O voy a dejar al hermano asistente de pastor. O voy a dejar al líder del MBA porque él me sigue. No es así en la iglesia de Dios. No es así. Tenemos un gobierno teocrático, lo cual quiere decir viene de arriba hacia abajo. El supervisor general nombra un supervisor de estado, del estado de Tennessee, y él tiene la autoridad de nombrar a los pastores en el estado de Tennessee. Vamos a ver el gobierno teocrático, la teocracia. Teocracia, hermanos, del gobierno, de Teos, Dios, y Kratos, poder, gobierno de Dios. La teocracia es gobierno que ejerce una divinidad de manera directa o a través de algún tipo de representante. En este caso, el supervisor general representa a la iglesia de Dios cuando la asamblea general no está en sesión. Y luego los que él nombra lo representan a él. Gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que tuviesen reyes. Y esto está en el diccionario, que no es el diccionario teológico. Gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que tuviesen reyes. Cuando ya tuvieron reyes, entonces el gobierno teocrático cesó. ¿Y cuál fue el gobierno teocrático que cesó? Aquel gobierno que Jetro le dijo a Moisés que pusiera en el pueblo de Israel. Aunque debe usted saber que Jetro dijo, si Dios te mandare. O sea, el consejo se lo dio Jetro, pero la autoridad iba a venir de parte de Dios. Un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. En la teocracia, hermanos, en la teocracia, que es el gobierno, y quiero ser claro con usted, hermano, para que además lo apunte por ahí en su nota, no hay ninguna otra organización que tenga un gobierno teocrático. Solo la institución que Cristo estableció, que es la Iglesia de Dios. No hay un gobierno teocrático, solo el gobierno teocrático es ejercido hoy en la Iglesia de Dios. En el pueblo de Israel el gobierno teocrático cesó cuando demandaron rey, y los que están fuera de la institución divina que es la Iglesia de Dios están fuera del gobierno teocrático porque el líder principal de arriba no fue seleccionado divinamente, sino que fue él el que se puso monárquicamente, o la gente votó por él, o la gente lo aclamó a él democráticamente. Que le quede en su cuaderno por ahí, póngale una nota: solo la Iglesia de Dios tiene un gobierno teocrático. Este gobierno, en este gobierno la gente no vota para poner ni para quitar a los líderes, ni se levantan en armas, ni dan golpes de estado, ni hace cartelones en las convenciones o asambleas: quiten a Luis Bañuelos de Chattanooga. No hay necesidad. Dios sabe mejor que nosotros, hermanos. No se hacen cartelones, no se hace publicidad, no se publica en las redes sociales: quítenlo porque ya no lo aguantamos. No se hace nada de eso en el gobierno teocrático. La voz viene de arriba hacia abajo. Para cuando usted
ya no le gusta a la persona, Dios sabe arriba las cosas cómo están. Por eso Dios ha puesto, hermano, un gobierno teocrático. Una cosa que no está aquí, pero quiero que usted sepa que los nombramientos en la iglesia de Dios son anuales, no son eternos. Cada año se da el nombramiento. El supervisor general nombra al supervisor del Estado, y luego el supervisor de Estado en su convención nombra a los pastores cada año, y luego los pastores nombran sus líderes cada año, y los líderes nombran a los que les van a ayudar dentro de su auxiliar cada año. Y nuevamente llegamos a la Asamblea General, el supervisor general nombra a un supervisor de Estado, y cada año se van renovando los nombramientos. No son eternos, no son eternos. Cuando a nosotros sentimos que algo no está bien, le clamamos a Dios, ayúdanos a estar contentos con los que has puesto sobre nosotros. No le diga, Señor, quítalo, por favor. No vaya a orar nunca de esa manera. Señor, ayúdame a obedecer a los que están sobre mí en el Señor, para que no lo hagan, como dice la Biblia, luchando, sino que lo hagan con amor, tengan paciencia. El supervisor general es seleccionado divinamente y no a través de votaciones. El supervisor general, el hermano Tomlinson, el hermano A.J. Tomlinson, M.A. Tomlinson, el hermano Pruitt, no fueron seleccionados por votaciones. El hermano Smith no fue seleccionado por votaciones, y el hermano Pimentel no fue seleccionado por votaciones. Pero en 1990, cuando todavía era la Iglesia de Dios de la organización pasada, el supervisor general llamado Billy Murray, él sí fue seleccionado por votos. Y allí entró lo que se conoce como democracia. Ya no entró la teocracia que Dios selecciona. Hubo una votación. Cuando lo seleccionaron por votación, automáticamente rechazaron el gobierno teocrático de Dios. ¿Y qué sucede cuando se rechaza el gobierno teocrático de Dios, hermanos? La institución deja o cesa de ser la institución divina de Dios. Y aparte estaba profetizado que así iba a suceder. Entonces cuando hay la reunión de supervisores y a Billy Murray lo seleccionan por votación, entonces allí se abandonó el gobierno teocrático y se introdujo un gobierno democrático. Gracias a Dios que Dios tiene el control sobre la iglesia de Dios. Dios llamó a Robert J. Pruitt para ser el supervisor general de la iglesia de Dios. Él tiene la autoridad de nombrar líderes generales. ¿Quién? El supervisor general. Hoy el supervisor general es el hermano obispo Oscar Pimentel. Él es el que tiene la autoridad de nombrar líderes generales y supervisores de Estado y nacionales a su discreción, siguiendo la dirección de Dios a través del Espíritu Santo anualmente. Pero si se llega a morir alguien a medio camino del año, pues él tiene la autoridad de nombrar a otra persona para ese lugar. Si una persona se descarría, se sale de los caminos del Señor y ya no puede seguir siendo supervisor nacional o coordinador general, no sé la posición que tenga la persona, el hermano supervisor general, él tiene la autoridad de nombrar a otra persona en ese momento. ¿Tienen preguntas, hermanos? La iglesia no tiene ¿qué? Democracia, y tampoco tiene monarquía. Y hay otras muchas listas de gobiernos, pero no le quería dar una lista de todos los gobiernos, solo los que he visto que procuran introducirse en la iglesia de Dios. Y ahí es donde debemos aprender y tener cuidado. Que en las ocasiones a nosotros nos gusta una persona mucho, nos gusta mucho como líder y no hay otro como él. Y cuando es movido de su posición hacia otro lugar o ya no es nombrado, nosotros sentimos que el que lo hizo se equivocó. Pero él tiene la autoridad bajo el gobierno teocrático de Dios. Dios le dio la autoridad. Por ejemplo, a usted le puede parecer que me quiten a mí de aquí, y usted dice, no lo debieron de haber quitado al hermano. Pero resulta que así le puso Dios en el corazón al que está sobre de mí. Entonces ya no puedo seguir siendo el pastor de la iglesia que estaba pastoreando. Pero luego la hermana Filomena dice, pues no queremos a ningún otro, que nos dejen sin pastor. No. Ya el hermano tiene la autoridad de nombrar a otra persona. Cuando llega el pastor aquí y él da sus nombramientos, hoy tenemos como líder de la banda misionera a la hermana Filomena.
Pero llega el año, nombran un pastor, ese pastor que llega, él siente que la líder debe ser la hermana Flor, y él nombra a la hermana Flor, siempre y cuando sea miembro de la iglesia. Pero nombra a la hermana Flor de líder de la banda misionera, por ponerlo por ejemplo. Y la hermana Filomena se equivocó, el hermano Luis si me hubiera dejado a mí, ya no voy a venir. Mal. Aprenda bien, hermana, que solo está por un año, y al terminar su año, su nombramiento, lo que hizo, gloria a Dios. Lo que no hizo, no lo logró, le va a tocar a otra persona hacerlo. ¿Usted cree que Dios nos odia? ¿Usted cree que Dios nos ama? Dios nos ama y nos va a mandar al que Él sabe y piensa que nosotros necesitamos, hermano. Nunca estará mal Dios y nosotros estaremos bien. Tal vez nosotros estemos mal, pero Dios siempre estará bien. Y son anualmente, todos son anualmente, excepto el del supervisor general. Pero de él para abajo todos son anuales. Bien, espero lo alcance a leer bien allí, si no ahorita se lo voy a descifrar. La cabeza de la iglesia es Cristo, no usted. ¿Qué quiero decir con eso? Es Cristo el que selecciona, es Dios el que selecciona, es el Espíritu Santo el que selecciona al supervisor general, no el humano, no el miembro de la iglesia. Cristo es la cabeza, Él gobierna sobre la iglesia a través del Espíritu Santo, Él da la inspiración para hacer las cosas. Después tenemos la Asamblea General. La Asamblea General no es... ¿cómo quisiera tener las palabras? Ella es legislativa. Ella es judicial. La iglesia, la Asamblea General no hace leyes, hermano. Usted ponga bien en su mente, porque el diablo es muy astuto y le puede meter alguna idea de repente en su mente, y si se le mete la idea, después va a estar difícil sacarlo de allí. La Asamblea General no hace leyes. Descubre los mandamientos de Dios que están en la Biblia solamente. Nunca la Asamblea General está más arriba que la palabra de Dios. La Asamblea General solo descifra la palabra de Dios. Esa es la autoridad que tienen. Hallar que está en la palabra de Dios. No puede ir y poner una ley en contra de la palabra de Dios. La Asamblea General nunca ha aprobado una cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Una doctrina, una práctica que vaya a ir en contra de la palabra de Dios. La Asamblea General nunca la ha puesto. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos ahora la tecnología y está grabado lo que sucede en la Asamblea General. Tenemos las minutas de asamblea, tenemos la guía de negocios, está actualizado hasta el 2021. La guía de negocios, usted puede ver todos los acuerdos de asamblea y todos van conforme lo que la Biblia enseña. Si usted tiene alguna duda, compre su guía de negocios, lean qué es lo que la iglesia enseña desde 1903 que se levantó, cómo han venido surgiendo las asambleas generales desde el 1906 que se llevó a cabo la primera asamblea general. La asamblea general es la máxima autoridad sobre la iglesia aquí en la tierra. Se le conoce como el tribunal más alto sobre la tierra. Después de la asamblea general está el supervisor general, el cual le rinde cuentas a la asamblea general. Me voy a brincar ese para acercárselo más. El supervisor general está sujeto a la asamblea general. El hermano Pimentel, el supervisor general, él no tiene autoridad de poner leyes, de cambiar leyes. No tiene autoridad de poner algo que a él le gusta. Él está sujeto a la asamblea general. Y nunca se ha visto que un supervisor general ponga leyes o reglas. ¿Han visto ustedes, han leído el capítulo 15 del libro de los Hechos? Me ayuda en su Biblia. Ahí está algo muy importante que también quisieran que usted lo aprenda. Usted y todos los que nos escuchan. En el capítulo 15, en el versículo 19. ¿Se recuerda usted que había un conflicto, había una diferencia entre los judíos y los gentiles que se habían convertido? Los judíos querían que se circuncidaran, los que eran gentiles no sabían de la circuncisión, ellos no tenían esa práctica como la tenía el pueblo de Israel. Cuando se convirtieron los gentiles, los del pueblo de Israel querían que se circuncidaran.
Pero en el versículo 19 dice estas palabras que son muy importantes que usted sepa. Por lo cual yo juzgo, dice Santiago o Jacob, como usted lo conozca, es la misma persona. Por lo cual yo juzgo que de los gentiles se convirtieren a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Cuando Jacob dijo, por lo cual yo juzgo, no estaba poniendo una ley o una doctrina él de lo que a él le pareció bien. Las siguientes palabras que él da no es algo que a él le pareció y él quería imponer o establecer en la iglesia. Lo que estaba sucediendo en el capítulo 15 es una asamblea general y el supervisor general o el líder general, que era Jacob, era Santiago, según cuando dice yo juzgo, es que él tenía la autoridad. Pero solo está diciendo, ya sabemos que desde los tiempos antiguos Moisés tenía quien leyera la ley cada sábado. Entonces se determinó que en la asamblea general no iban a inquietar a los gentiles con la circuncisión. Pero no era que Jacobo estaba decidiéndolo como supervisor general. Solamente estaba dando a conocer lo que se había acordado. Por eso dice el versículo más abajo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y ahí vienen los nombres de los que fueron. Y luego en los siguientes versículos está la carta. Pero debe quedar claro que el supervisor general no tiene autoridad para cambiar leyes. La asamblea general no tiene autoridad para cambiar la palabra de Dios. Solo ella enseña los descubrimientos o hallazgos de la palabra del Señor. ¿Me expliqué, hermanos? Entonces el supervisor general está sujeto a la asamblea general, pero funge como moderador durante las sesiones de asamblea y tiene la autoridad para representar a la asamblea en asuntos de negocios cuando la asamblea no está en sesión. Ahora, el supervisor general, él tiene la autoridad para nombrar secretarios, coordinadores generales, como la escuela dominical, movimiento de la banda de la asamblea, banda misionera femenil, banda de líderes victoriosos y asociación de la marca de la iglesia de la profecía, entre otros. ¿Quién es la líder general de la escuela dominical en la iglesia de Dios? La hermana Shanna Weeks. ¿Quién es del movimiento de la banda de la asamblea a nivel general? ¿Hermano? ¿Hermana? Deborah. Hermana Deborah Perkins. ¿Quién es la líder general de la banda misionera femenil? Amén, la hermana Shannon Griffith. De la banda de líderes victoriosos, el hermano Yashua Farkin. Y de la asociación de la marca de la iglesia de la profecía, o el AMIP, Santiago, James Horn. Ellos son los coordinadores generales, aunque hay otros líderes como el del historiador, que es el hermano Lofra, el de evangelismo general, que es el hermano Campbell, y hay otros como el de misiones mundiales, que es el hermano Hawkins, el del IEB, que es el hermano Paul Horton. Él tiene la autoridad de nombrar secretarios de campo, un tesorero general, un editor asistente de la luz vespertina, un coordinador del IEB, un coordinador de misiones mundiales, un coordinador de evangelismo. Él nombra los comités y nombra los síndicos generales. Él tiene esa autoridad y lo hace cada año en la asamblea general. También nombra a los supervisores de estado, regionales o nacionales. De estado en Estados Unidos, como el hermano Enders, él es supervisor de estado, porque él solo tiene el estado de Tennessee. Tenemos supervisores regionales, como el hermano Cove, que él es supervisor de Arizona y Nuevo México, entonces él tiene 2 estados, entonces él es supervisor de una región. Y luego los supervisores nacionales, que son los que tienen a su cargo alguna nación. Son nombrados por el supervisor general. Y luego el supervisor de estado tiene la autoridad de nombrar coordinadores dentro de su región.
que son los coordinadores de Estado, de la Escuela Dominical, del MBA, de la Banda Misionera Femenil, de la Banda de Líderes Victoriosos, del IMP y del IEB, y también lleva a cabo una convención de Estado o una convención regional o una convención nacional, y él allí da sus nombramientos. Y luego él mismo tiene la autoridad de nombrar supervisores de distrito. Los supervisores de distrito en algunos lugares solo tienen la convención de distrito y traen a los coordinadores de estado a impulsar en su estado. Pero hay lugares o países grandes donde los supervisores de distrito también tienen la autoridad, o ellos también ejercen nombramientos de auxiliares sobre ese distrito. El supervisor de estado, no el de distrito, nombra a los pastores. El supervisor de estado nombra a los pastores. Y luego los pastores nombran a sus líderes de la iglesia local, igual de cada auxiliar. Y también nombra un tesorero y un secretario para la iglesia local. Y nombra también a los líderes del MBA. En ocasiones hay uno, en ocasiones hay dos, dependiendo el tamaño de la iglesia. Y luego están todos los miembros en general. Pero que no se nos olvide, hermanos, que todos somos miembros de la iglesia de Dios. El supervisor general, él todavía es miembro de la iglesia de Dios. Y él, si es joven, ya pasa la edad de la juventud el hermano, pero todavía él tiene un líder del MBA. Y también el hermano Pimentel tiene su responsabilidad de pagar el IMP. Y tiene su responsabilidad, como todos los miembros tenemos una responsabilidad en la iglesia. Todos somos miembros de alguna iglesia local. Nadie es miembro del cuartel general, hermanos. ¿Usted conoce a alguien que trabaja en el cuartel general? ¿No conoce a ninguno, hermano? Pero no soy miembro del cuartel general. Mi membresía está en la iglesia local de la Iglesia de Dios en Chattanooga. Igual el hermano supervisor general, él tiene su membresía en una iglesia local que es la de Zion Hill. Y todos tenemos nuestra membresía puesta en una iglesia local. El cuartel general no es una iglesia local que lleva a servicios, son las oficinas generales. Todos tenemos las mismas responsabilidades como miembros. Todos tenemos las mismas responsabilidades como miembros. Usted limpia la iglesia, yo limpio la iglesia. Dentro de la iglesia local está mi nombre en la lista de los que limpian. Me gustaría que no estuviera, pero ahí está. Soy miembro de la iglesia local aquí, tengo responsabilidades aquí como miembro de la iglesia local. Bien, hermanos. Éxodo, la escritura que leíamos, vamos a leer allí en el 21. Además, inquietud entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Fíjese las cualidades que le dijo el suegro a Moisés. O sea, no escojas nomás al que te parece bien. Tienes que poner tu mirada en Dios para que Dios te ayude y selecciones los hombres que te van a ayudar. Temerosos de Dios, hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y los vas a constituir sobre ellos, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Quién los iba a nombrar? ¿El pueblo o Moisés? Moisés los iba a nombrar. No el pueblo. Moisés, a él Dios le dio la autoridad para ejercer este sistema. El 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Y escogió Moisés varones de virtud de todo Israel y púsolos por cabeza sobre el pueblo, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Vamos a ver esos puntos, hermanos. ¿Quién es el que está sobre 1000? No, él está sobre 1,000,000. él está sobre, no como presidente y autoritario, pero él es el que está puesto sobre toda la iglesia. Y luego él nombra sobre 1000. Siguiendo la cita de Éxodo 18:25. Sobre 1000 son los supervisores de estado, de región o nación. En mi país hay supervisores regionales debajo del supervisor nacional. Pero en este caso, este nombramiento no es para los que están debajo de un supervisor nacional. Estos son para, como le explicaba ahorita, los que tienen una región.
Supervisores de Estado, ellos están sobre mí, califican en la que el suegro le dijo a Moisés, pon caporales sobre mí. Y luego, ¿sobre cuántos? Después de 1000, ¿qué sigue? No, sobre 100. No se brinca el otro. Sobre 100 son los supervisores de distrito, nombrados por el supervisor nacional. Y después de 100, ¿qué número sigue? 50. ¿Quiénes son los que están sobre 50? Los pastores. Están sobre un grupo de 50 personas en un sistema que el suegro le recomendó a Moisés, para que pueda haber una línea según el gobierno teocrático puesto en el pueblo de Israel cuando Moisés lo estableció. Era sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre ¿qué más? 10. Sobre 10, que es el líder del MBA. El líder del MBA tiene 10 miembros a su cargo. Cuando hay 20 miembros, pues tiene dos grupos de 10 y 10. Cuando tiene 12, pues 6 y 6. El caso es que así viene la línea que el suegro le recomendó a Moisés. Y vemos cómo se aplica también en la iglesia. El supervisor general es seleccionado por Dios. Moisés fue seleccionado por Dios. Entonces, él tenía la autoridad de nombrar y escogió Moisés varones de virtud de todo Israel y púsolos por cabeza sobre el pueblo, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, siguiendo un sistema de gobierno teocrático. Bien, hermanos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. ¿Quién quiere llegar a ser sobre mí? Nadie, hermano, debe desear estar sobre mí. Solo que Dios lo llegue a escoger. Pero sobre 10, líder del MBA, ¿quién quiere estar sobre 10? Abajen su mano. No es por sus deseos, no es por votación, no es por lo que a usted le guste. Dios da la inspiración, como le dijo el suegro a Moisés, hombres de virtud, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia, que amen la verdad, que amen la iglesia de Dios, que amen a su supervisor general, que amen a los miembros de la iglesia de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. Hombres de virtud, que aborrezcan la avaricia. El gobierno teocrático lo vemos bíblicamente ejercido en este sistema. Pero luego le voy a decir en el Antiguo Testamento dónde está este gobierno teocrático. Cuando decimos que el pueblo de Israel pidió un rey, en lo que está en la página 15 de su libro, cuando el pueblo de Israel cesó, porque ellos escogieron un rey, estaban ejerciendo ya su voluntad de ellos y estaban haciendo a un lado el gobierno que Dios había establecido sobre el pueblo de Israel, un gobierno teocrático. Era Dios el que escogía a los jueces como Moisés, Josué y los que siguieron después de él. Cuando el pueblo pidió rey, entonces hicieron a un lado el gobierno teocrático de Dios. En su libro, en la página 15, hablan de ese gobierno teocrático. Pues en la iglesia de Dios ejercemos este sistema de gobierno teocrático. Es Dios el que da la inspiración, la sabiduría para que la persona que tiene autoridad de nombrar nombre. El hermano Pimentel, él dice unas palabras cuando va a dar sus nombramientos. Y en lo personal me gusta cómo lo dice, porque a él Dios le dio la autoridad. Pero cuando él lo dice, quiero que sepan que yo me siento bien acerca de estos nombramientos. Él se siente bien acerca de los nombramientos que él va a dar, cuando va a dar ya sus nombramientos en la Asamblea General. Si no lo ha visto, vaya a la Asamblea General, hermanos. Vamos a hacer un comercial aquí. Ya está la fecha, ya está el lugar, va a ser en Kingsport otra vez. Ya está la fecha, ya haga la reservación para que le salga barata la reservación. Ya haga planes de estar allí, ya pídale permiso a su patrón, ya aparte los días para que esté en la Asamblea General, hermano. Si usted se prepara con tiempo, los cuartos le van a costar baratos. Si no se prepara con tiempo, va a andar buscando hotel a última hora y va a salirle más caro. Así que, hermanos, vámonos todos a la Asamblea General y hacemos un comercial, ¿verdad? A los que nos están viendo también hagan planes para que estén en la Asamblea General. Y ya está la fecha, ya está el local, el lugar, va a ser en Kingsport. Así que, hermanos,
hagan planes para estar allí y allí nos vamos a ver. No tiene excusa para no ir. Haga todo lo posible, hermanos de Chattanooga, estamos a 3 horas de ese lugar. Así que haga planes. Pero antes de que haga planes para ir a la Asamblea General, haga planes para estar en el Instituto de Entrenamiento Bíblico en el mes de junio en Cleveland, Tennessee. Primero, segundo y tercer año. Es el primer año que va a haber graduación de los que comenzaron. Así que no se quede atrás, hermanos, si no han asistido, que este año sea su primer año. Haga todo lo posible por estar allí. Volvemos a la lección, hermanos, después de este pequeño comercial. Nadie debe tener el deseo de estar, sino debe de tener el deseo de estar bajo la voluntad de Dios. Si me toca en algún lugar, Dios, ayúdame a hacerlo bien. Salomón, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres?, él le pidió sabiduría para guiar al pueblo. Entendiendo que estaban fuera del gobierno teocrático de Dios, siendo ellos los que Dios ponía como reyes, ejerciendo la voluntad del pueblo cuando escogieron rey. Cuando Dios escogió a Salomón, que Salomón fuera, Salomón le pidió sabiduría. Así si usted está bajo algún nombramiento en la iglesia local, hermanos, pídale a Dios sabiduría para hacer lo que le corresponde hacer y hacerlo de la mejor manera. Cuando termine el año, usted le diga, Señor, gracias por este año que me tocó. Si me vuelve a tocar, gloria a Dios. Y si no, ayúdame a apoyar al que ponga sobre mí. Y ese es un bonito espíritu, hermanos. Cristo, cuando se fue, dice la Biblia en Marcos 13:34, como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cristo no dejó una iglesia desorganizada ni una casa desorganizada. Cristo no dejó una casa a ver quién podía hacer y quién se podía acomodar. Él dejó su casa y a cada uno le dio su nombramiento, a cada uno le dio su obra para que trabajaran, y al portero, que quiere decir el gobierno teocrático, el portero es donde a usted lo han puesto a trabajar. El portero, el supervisor general, está sobre la iglesia. El portero, el supervisor nacional, está sobre la nación que lo nombraron. El portero en la iglesia local, el pastor, está para cuidar esa iglesia local. Los líderes, coordinadores de los auxiliares y departamentos de la iglesia local están puestos para trabajar y cuidar el área que le dieron. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús, dice la Biblia, como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos, nos da a entender que no dejó una casa sin gobierno, no dejó una casa como abandonada, la dejó bien acomodada, bien establecida para que funcionara bajo un sistema de gobierno teocrático. El portero mandó que velase. En ocasiones se confunde la gente y cree que el portero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su trabajo, pero él no necesita velar. El que necesita velar es usted, soy yo, que hemos sido nombrados sobre algún lugar como pastor, como líder. Esa es la área que usted debe de cuidar. Amén, hermanos. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado quiere decir gobierno. El principado sobre su hombro. Un niño nos es dado, Cristo, Él es la cabeza. Y luego el principado, el gobierno sobre sus hombros. ¿Cómo sabemos? ¿O cómo podemos darnos una idea de que principado quiere decir gobierno? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Alguien tiene una Biblia en inglés? ¿Qué dice ese versículo en inglés? Para que sepamos, principado como gobierno, pero a lo mejor no quiere decir gobierno. El principado sobre su hombro. Cristo dejó un gobierno, tenía un gobierno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, su gobierno sobre su hombro. Léalo, hasta donde encuentre la palabra gobierno. For the son of man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. ¿Está leyendo Isaías 9:6?
En inglés la Biblia dice, hermanos, the government. Allí está la palabra gobierno. En inglés está la palabra gobierno. En español está la palabra principado. Gracias a Dios que tenemos gente que habla inglés, ¿verdad? Y puede leer la Biblia en inglés y luego se da cuenta, que en inglés viene la palabra iglesia, ¿se acuerdan? En español dice congregación, en Hechos, ¿qué es? 7:38. La Biblia en español dice congregación, pero luego cuando lee la de inglés dice la iglesia, the church, en el desierto. Y ahora aquí también nos encontramos que la Biblia en español dice el principado sobre su hombro, pero luego vemos que en inglés dice gobierno. Entonces vemos que Cristo tiene un gobierno, y al ser de Cristo, al ser de Dios, es un gobierno teocrático. Bíblicamente, la iglesia tiene un gobierno teocrático. No vemos en la Biblia votaciones, no vemos en la Biblia que votaron. Cuando estaban en su país, ¿votaban, hermanos? ¿Sí? ¿Qué partidos hay allá? En México hay PRI y PAN, y siempre se decía, a ver, gánale al PRI, porque siempre ganaba el PRI hasta que ganó el PAN. Pero luego existió el PRD, el Partido Verde, Morena, y hay muchos partidos ahora. ¿Qué partidos hay en Guatemala? ¿No? Aparecen unos y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Ok. Bueno, gracias a Dios que en la iglesia no desaparece el gobierno teocrático. Sigue existiendo. No hay PRI, no hay PAN, no hay PRD. No hay republicanos y los demócratas aquí como en Estados Unidos. Solo hay gobierno teocrático. Bíblicamente, el principado sobre su hombro, el gobierno está sobre su hombro. Cristo es la cabeza y está en el cielo. ¿Sabía usted que Cristo no puede venir a dar los nombramientos? Él tiene quien dé los nombramientos. Cuando una persona es la que siempre Él da los nombramientos, ¿cómo se llama eso? Monarquía. Cuando Él solo se puso y Él solo hace sus nombramientos bajo sus deseos de Él, eso es un gobierno monárquico. Cuando la gente votó, lo seleccionó, lo llamó, lo proclamó, eso es una democracia, para que Él esté allí. ¿Me explico? La iglesia de Dios tiene un gobierno teocrático. ¿No le da gracias a Dios, hermano, de que tenemos un gobierno donde es Dios el que dirige, que es Dios el que pone? Y cada año Dios manda a una persona para que dirija en ese lugar, en ese departamento, en ese auxiliar. Gloria al Señor por el gobierno que Cristo tiene en su iglesia. Mire, cuando no hay gobierno, hermanos, es un desorden. Van y vienen como quieren. En la iglesia de Dios no. En la iglesia de Dios ya sabemos que está la Asamblea General y se compone de todos los miembros de la iglesia de Dios que asisten a la Asamblea General. Pero en tomar decisiones, los varones de buen testimonio son los que toman las decisiones. Ya sabemos que viene en el mes de septiembre. Ya sabemos que tenemos la convención regional en el mes de junio, va a ser ahora, en el estado de Tennessee. Cuando el hermano da sus nombramientos en el estado de Tennessee, luego vienen los nombramientos del pastor, al pastor que nombre. Y luego el pastor llega a su iglesia y él da sus nombramientos ese año. El pastor que haya sido nombrado, él llega a ese lugar. Y luego los líderes de auxiliares, ellos dan sus nombramientos o entregan su auxiliar a la otra persona que ha sido nombrada. No hay monarquía, no se le hereda y tampoco hay democracia, no votamos. Gloria al Señor por la iglesia de Dios. No vamos y venimos como queremos. Hay eventos a los cuales tenemos que asistir y estamos bajo ese liderazgo. Bien, hermanos. Preguntas acerca del gobierno teocrático. ¿Me explico bien? Mira, hay gente que es nueva y tal vez la palabra teocracia le parece así como que nunca la había escuchado. Pero es el plan dirigido por Dios. Es la iglesia dirigida por Dios. Aunque a mí me gusta el hermano Mario para pastor, yo no tengo autoridad de nombrarlo a él de pastor. Si lo nombro de pastor, lo nombro en España. ¿Quiere ir a España, hermano? Amén, hermano. Esa es la respuesta correcta. Dios bendiga al hermano Mario, hermano. Es el único lugar donde yo pudiera mandarlo a pastorear. No hay otro lugar. ¿Puede ir? Sí puede ir, lo que no va a poder regresar tal vez, pero sí puede ir, hermano. Y si es de parte de Dios, Dios lo va a ayudar.
Dios va a prosperar su ministerio. Al igual al hermano Juan Diego. Hermano, usted me gusta para Chattanooga. Va a decir, hermano, pues dígale al hermano Enes, usted no tiene autoridad ninguna para nombrar pastores aquí. Eso es a lo que nos referimos bajo un gobierno teocrático. ¿Qué más le puedo añadir para ayudarle a entender lo que es el gobierno teocrático? Así lo diseñó Dios, así lo quiso Dios, así está en la Biblia, así se ejerció en la Biblia, así estaba en el pueblo de Israel hasta que ellos demandaron rey. Entonces el pueblo pidió rey. ¿Y sabe cuál era la razón? Porque querían ser igual que los otros pueblos. Por eso ahí en la página 15, la iglesia en el desierto cesa, porque el pueblo quiso hacer su voluntad. Pero gloria al Señor por la iglesia de Dios que tiene un gobierno teocrático, hermanos. ¿Cuándo estableció Cristo su iglesia? Cuando estuvo sobre la tierra. Quiero explicarle también esto. Yo sabía que me iba a llevar tiempo y no podíamos entrar a la lección 2 sin darle esta información de lo que es el gobierno teocrático, democrático y monárquico. Esos dos, de democracia y monarquía, cómo se quieren introducir en la iglesia de Dios. Por eso usted aprenda, memorice qué es monarquía. Cuando un líder él quiere heredar al que él piensa que sigue, o gente que dice es que estaba el supervisor nacional y sigue secretario de campo, y no es así, no sigue el secretario de campo, sino que es Dios el que le da la inspiración a las personas para que nombren. La monarquía y la democracia no caben en la iglesia de Dios, hermanos. Bien, ¿nadie más tiene preguntas? Hermano, ¿todo claro? ¿Todo bien? Hermana, Filomena, clarito, lista para enseñarlo. Amén. Vamos al año 28, hermano. La iglesia establecida en el año 28 DC. ¿Qué quiere decir DC? Después de Cristo. Pero luego nos han enseñado que Cristo empezó a predicar cuando tenía 30 años. Y luego los estudios dicen que Cristo estableció la iglesia en el primer año de su ministerio, cuando tenía entre 30 y 31 años de edad. Pero luego cantamos el canto que dice en el año 28 la historia comenzó. Entonces, ¿cómo está la cosa? Si Cristo empezó su ministerio a los 30, ¿cómo es que la estableció en el 28? Si en su primer año, o sea, entre los 30 y 31 organizó la iglesia, ¿cómo es que llegamos al año 28? No cuadran las cuentas. Y aquí es lo que le quiero explicar. Si tiene su teléfono, le toma foto para que usted esté bien consciente de por qué es en el año 28. La Biblia no dice año 28. La Biblia no dice año 0. Los que escribieron la Biblia ni siquiera sabían que nosotros íbamos a usar el calendario que estamos usando, que es de donde se basa el año 28. ¿Sabía usted que usamos el calendario gregoriano, verdad? Si no sabía, pues va a saber. Esta es la marca que la iglesia de Dios tiene en el monte Atim, donde Cristo estableció su iglesia en Marcos 3, 13 y 14 y 15, y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Y allí viene la lista de los 12 que él escogió. En este monte, que es el monte Atim, la iglesia de Dios ha puesto esta marca para que nos recuerde que un día Cristo estableció su iglesia allí, en el año 28. Entonces, esta es la marca que la iglesia tiene. Cuando usted paga su AMIP, vamos a hacer otro comercial rápidamente. Ya pagaron todos el AMIP, miembros de la iglesia de Dios. Gloria al Señor. La iglesia de Dios en Chattanooga está al 100% en el AMIP. Pero probablemente alguien de los que nos está viendo no lo ha pagado. Es un buen tiempo para animarlo a que pague el AMIP. Porque con esa cuota que pagamos se da mantenimiento al cuartel general y a esta marca y a otras marcas que tiene la iglesia. Pero le comparto esta porque es la que está en el monte Atim, donde Cristo estableció su iglesia. ¿En qué año? En el año 28. Pero ¿cómo es posible que lo organizó en el 28 teniendo él 30 años de edad? Si todavía no empezaba su ministerio a los 28. Lo que vamos a ver, hermano. Es evidente que el establecimiento de la iglesia tomó lugar durante el primer año del ministerio terrenal de Cristo. Esto lo encuentra en el libro amarillo, que todos tienen el libro amarillo. Ya lo estudiamos en una ocasión, en la lección 2, en la página 17. Está este detalle. Cristo estableció su iglesia históricamente
en su primer año de ministerio, cuando él tenía entre 30 y 31 años de edad. Los detalles bíblicos del nacimiento de Jesús se encuentran en los evangelios. Mateo 2.1 dice que Jesús nació en los días del rey Herodes. Desde que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, tenemos un parámetro con que trabajar. Cuando Cristo nació, estaba el rey Herodes, pero el rey Herodes murió 4 años antes del año 0. ¿Me explico? No, yo sé que no me explico todavía. ¿Cuándo se inventó el calendario gregoriano? En los 1500. Acomodaron los años para que fuera a dar, y resulta que el que lo hizo no llegó al año 0 cuando nació Cristo, se pasó. Así que Cristo nació en el año, probablemente, porque la Biblia no da los años, pero es muy probable que Cristo naciera entre 6 y 4 años antes del año 1, que es cuando el que creó el calendario gregoriano le puso como el nacimiento de Cristo. Le voy a compartir unos detalles. Si quiere le doy el formato, se lo paso a su celular y usted lo puede leer en su celular. Esta información que le voy a estar dando aquí, pero es importante que usted sepa que cuando Cristo nació estaba el rey Herodes. Pero en el calendario gregoriano, el rey Herodes murió 4 años antes del año 1. Con este detalle de que en el calendario gregoriano el rey Herodes murió 4 años antes de que Cristo naciera, o sea, supuestamente en este calendario, 4 años antes, entonces todavía estaba Cristo. Entonces es probable que Cristo, en vez de que lo pusieran en el calendario gregoriano que nosotros usamos, lo pusieran en el año 1, lo pusieron en el año 4. Dada a esta información, que con el calendario gregoriano, históricamente, Herodes murió 4 años antes. Hay otros detalles, hermanos. Además, después de que José y María huyeron de Belén con Jesús, Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años de edad. Esto indica que Jesús pudo haber tenido 2 años antes de la muerte de Herodes. Esto ubica la fecha de su nacimiento entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Los expertos estiman que Jesús comenzó a predicar y reunir seguidores alrededor del año 27 y el año 29. Esto es históricamente, historiadores que no escribieron la Biblia, historiadores que escribieron cosas fuera de la Biblia, incluso tiempo después de que se cerró el canon bíblico. Con estos detalles tenemos un parámetro de que Cristo nació 4 años antes del año 1, que es cuando el calendario gregoriano trató de llegar a ese día. Si usted quiere tener más información del calendario gregoriano, vaya al diccionario en internet y usted puede estudiar el calendario gregoriano, cómo se escribió, cómo se llevó a cabo y cuántos días tiene y las estaciones del tiempo. Pero para ver que la iglesia se estableció en el año 28, esta es la información que usted necesita. Bien, ahí está una. Comienza el calendario gregoriano en el año 1. Y la intención de ellos era llegar al nacimiento de Cristo. Y quiero que usted vea aquí que el calendario gregoriano no tiene año 0. Empieza en el 1. Se les olvidó el 0, lo brincaron el 0. No tiene año 0. Entonces comienza el calendario gregoriano. ¿Cuál es el calendario gregoriano? Tal vez no saben lo que es un calendario. El calendario es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y lo encuentra en su teléfono donde dice calendar. Ese es el calendario al que nos estamos refiriendo. Ese es el calendario gregoriano. ¿En qué fecha estamos hoy? Marzo 29 del año ¿qué? 2022. ¿Qué más? Después de Cristo. ¿Me explico? Hoy estamos el 29 de marzo del 2022, después de Cristo. Este 2022 comenzó su cuenta en el año 1. Pero en realidad Cristo tenía aproximadamente 4 años de edad. ¿Sí? No incluye año 0. No le pusieron. El nacimiento de Jesús fue aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Es confuso, pero es dado a que el calendario gregoriano no llegó al mero nacimiento de Cristo.
Jesús comienza su ministerio a los 30 años de edad. Lucas 3:23 nos dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Allí comenzó Jesús su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. Entonces, si él tenía 30 años de edad, su ministerio comenzó en el año 27, ¿de cuál calendario? Gregoriano, siguiendo el calendario gregoriano. Hermano, ese calendario gregoriano que dice, ¿viene de Grecia o simplemente el calendario se llama gregoriano? Es dado al Papa de la Iglesia Católica que lo impuso en todos los países donde la Iglesia Católica gobernaba. En los países como Israel, la India y algunos países árabes, no se usó este calendario hasta años después, porque solo era manejado por la Iglesia Católica o donde ellos tenían dominio. Entonces el calendario se llama gregoriano porque nomás le dieron esos nombres, no viene del país de Grecia, entonces no viene por el país de Grecia. Viene por Gregorio o Gregoriano, el Papa que estaba en ese año, que él fue el que lo recomendó. Déjame sacar mis notas aquí, hermano, para darle más detalles. Entonces Jesús comienza su ministerio ¿en qué año? En el año 27 del calendario gregoriano. Pero comienza su ministerio a la edad de ¿qué? 30 años. ¿Cuántos años tiene, hermana Filomena? No, si no quiere decir no diga, nomás diga más o menos de 30. O menos de 30. ¿Hermano Juan Diego? 31. Pues más o menos la edad del hermano Juan Diego tenía Cristo cuando comenzó su ministerio. Ahorita le voy a decir por qué se cree que Cristo comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué no los comenzó a los 21 cuando era mayor de edad? ¿Por qué no los comenzó a los 18 cuando ya se consideraría mayor de edad de nuestra fecha? ¿Qué edad tiene, hermano? 35. Eres joven aún, joven aún, joven aún. Mañana viejo serás. El primer año de su ministerio, ¿dónde cumple su primer año de ministerio? La iglesia la estableció históricamente en su primer año de ministerio. Entonces la iglesia la organizó cuando él tenía aproximadamente 31 años de edad. Pero en el calendario gregoriano, ahí está la fecha. Abajo está el 31 de Cristo y arriba el año 28. Por eso creemos que la iglesia fue establecida en el año 28 después de Cristo según el calendario gregoriano. ¿Pueden ayudarme aquí con conectarle el internet, por favor? Rápidamente. Para poder sacar mis notas. Ahora sí, ya sabe por qué la iglesia fue establecida en el año 28. ¿Ya le cuadraron las cuentas? A la edad de 31 años de edad de él, aproximadamente, porque no sabemos si nació en el año 6 o en el año 4, pero históricamente en esos 2 años. Entonces, basado en esa fecha, tomando que nació en el año 4, entonces él organizó la iglesia en el año 28 después de Cristo. Entonces Cristo establece su iglesia en el año 28 por el calendario gregoriano y es dado al Papa. Lo sentimos, pero fue el Papa el que lo impuso. Estaba leyendo la historia donde la iglesia ejercía poder. Esos países aceptaron este calendario rápidamente. Los otros países pasaron algunos años para cuando pasaron algunos años para cuando ellos adaptaron este sistema de calendario gregoriano. Hay mucha historia, hermanos, tocante a eso, pero mi deseo es que usted sepa por qué en el año 28. Ahora sí ya tiene una idea de por qué. ¿Sí? Preguntas, hermanos.
Le voy a decir aquí los detalles del calendario gregoriano que tengo. El calendario gregoriano está compuesto de 12 meses de 31 días, otro de 30 días y otro de 28 días, lo que da como resultado un año de 365 días. Cada 4 años se suma un día adicional al mes de febrero para tener un año de 366 días, salvo algunas excepciones. Es cuando decimos que es un año bisiesto. Entonces, el aporte del calendario gregoriano fue establecer que la duración exacta de un año es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Esto lo convirtió en un sistema mucho más preciso que el anterior y por esa razón fue promulgado como el nuevo sistema de mediación del tiempo, primero en Europa y luego en el resto de Occidente. También estaba estudiando, hay muchas cosas ahí importantes, hermanos. Solo se los platico para cuando usted tenga tiempo vaya y lo estudie, lo busque. El mundo no está en un eje derecho, está un poquito ladeado para que pueda ir y venir. Y el que vaya y venga nos da las 4 estaciones del año, que son primavera, verano, otoño, invierno. Y también este calendario da las razones de por qué cambian el día 20 o el día 21 del mes, por ejemplo, de marzo, que es el otro, junio, septiembre y diciembre. Entonces, si estudia usted ese calendario, hermano, va a encontrar mucha información. Pero lo importante es por qué la iglesia fue establecida en el año 28. En ocasiones nos preguntamos cómo es que Cristo estableció su iglesia en el año 28 y luego leemos que tenía 30 años de edad. Como que no compaginan las fechas. Esa es la razón por la cual creemos, enseñamos que la iglesia fue establecida en el año 28, porque el calendario gregoriano no comenzó en el año 1 del nacimiento de Cristo, sino en el año 4, por ese calendario. Pero en la edad de Cristo, Él la estableció en su primer año de ministerio, entre los 30 y 31 años de edad. Cristo murió a los 33 años de edad y al cielo se fue a los 31 años de edad. La estableció según la escritura de Marcos 3:13, que ya se las había leído. Los levitas en el pueblo de Israel, los levitas para poder ejercer su ministerio como levitas tenían que llegar a la edad de 30 años. No podían ejercer su sacerdocio hasta que ellos cumplían sus 30 años de edad. Déjame ver aquí. ¿Cuál es la razón que se cree que Cristo comenzó su ministerio hasta los 30 años de edad? Porque iba a ministrar en el pueblo de Israel y para que los sacerdotes pudieran ejercer su sacerdocio de la familia de Leví, tenían que cumplir 30 años de edad. Entonces, cuando Cristo cumple los 30 años de edad, Él comenzó su ministerio. En su primer año establece la iglesia de Dios, Marcos 3:13 y 14. Él subió al monte, Él llamó a los que Él quiso. Muchas organizaciones cristianas creen que la iglesia comenzó el día del Pentecostés, pero el día del Pentecostés de Hechos 2 la iglesia ya estaba organizada, solo fue revestida del poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa que dijo el Padre, el revestimiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cayó, revistió la organización de poder, la organización que Cristo había establecido. Cuando la escritura que les compartía de Marcos 13:34, como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa, la dejó establecida. Cristo dijo en Mateo 16:18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él la edificó, Él la estableció. Y en Hechos 2:2, que es el derramamiento del Espíritu Santo, Cristo ya no estaba en la tierra. Cristo les había dicho que se fueran a Jerusalén. ¿A quién le dijo? A su iglesia. Vayan y esperen en Jerusalén. Cuando se está despidiendo de ellos, en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 19, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar. Por tanto, ir y enseñar. Por tanto, ir y bautizar. La mandó a la institución que ya estaba establecida. Solo le faltaba ser revestida del poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, la historia que leemos, que no es historia, sino que aprendimos, es acontecimiento. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, ese acontecimiento del derramamiento del poder del Espíritu Santo era para darle
Dicen que aquí los americanos tienen como un triángulo así cuando van a prender una fogata. Y le prenden el cerillo y está prendiendo y ese cuadrito le empiezan a mover quedito y empieza a soltar un vientecito de ese como un cuadrito. Lo empiezan a mover y empieza a salir un airecito. No es como un acordeón, pero es así como le hace Joel, mire. Le empieza a hacer así y empieza a salir un vientecito y empieza a prender aquel fuego, empieza a prender y empieza a prender. Y cuando ya va la mecha más grande le empiezan a dar más aire y cuando ya está le empiezan a dar aire y el fuego empieza a aumentar y empieza a aumentar. Pero la fogata, la leña ya estaba puesta, ya está en su lugar. Cuando el Espíritu Santo vino, él dice que vino como un viento recio. Cuando Cristo los mandó, dice que les dio un soplo, les sopló, los comenzó, los santificó. Vayan y esperen en Jerusalén porque viene el viento recio. Ese viento recio los va a llenar de poder para que salgan a hacer lo que les mandé. Por eso es necesario, hermanos, el revestimiento del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu de Dios empiece a mover en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia de Dios. Gloria al Señor. La iglesia de Dios es la institución divina y necesita el poder, necesita el fuego del Espíritu Santo para poder llevar a cabo lo que Cristo le mandó. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos fue ese viento que vino, que hizo ese estremecimiento sobre aquel lugar. Cuando fue llena la iglesia del Espíritu Santo, salieron a los que estaban en Jerusalén, salieron corriendo a ver qué es lo que estaba pasando en el aposento alto. Amén. Y la iglesia salió y empezó a predicar. Gloria al Señor, hermanos. Por eso es importante la predicación de la palabra de Dios. Empezó a predicar Pedro acerca del nombre de Cristo Jesús. Aquel que ustedes crucificaron es el que trajo este estruendo, es el que lo prometió. Queremos, hermanos, predicar y queremos enseñar y instruir y necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Él es el que convence los corazones. Él es el que trae, aleluya, el viento, el poder, el fuego a la vida, a la persona para poder predicar y poder enseñar. Gloria al Señor. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué la iglesia fue establecida en el año 28? Por la culpa de Gregorio, que impuso el calendario gregoriano. Entonces, basados en ese calendario, la iglesia fue establecida en el año 28. Pero la edad de Cristo es 30, 31 años de edad, en su primer año de ministerio. Organizó su iglesia así, hermano. No sé por qué, no sé qué calendario. ¿Cuál es el otro calendario que aparecía ahí cuando ya era en el año 4? Ah, no sé, hermano. Pero en el año de los que usaban el calendario o sistema que usaba el pueblo de Israel. Porque ya en ese año es donde se basan los católicos que dicen que es en el año 30. Sí. Entonces, Hablé un poquito más fuerte, ¿no? en ese año, en ese calendario se basan los católicos porque ellos dicen que empezó en el año 30. Sí. Dicen ellos que Cristo fundó su iglesia en el año 30. Sí. Eso es la base de ellos, ese calendario que donde ya en el año 4, entonces sube más de 4. Sí. Mire, no conozco ahorita, hermano, el calendario que usaba cuando Cristo nació, pero cuando Cristo nació, la Biblia nos cuenta historias de cuando Él nació, que nació de una virgen, que nació en Betlén de Judea, que había unos pastores. Nos cuenta esa historia del nacimiento de Cristo. ¿Qué sistema usaban ellos? Era el sistema del pueblo de Israel, porque luego dice que a los 12 años de edad Cristo se le pierde a sus papás. Entonces usaban un sistema para saber que Cristo tenía 12 años, y luego en ese sistema Cristo empezó a predicar a la edad de 30 años de edad de él. Ese sistema que usaban, basados en ese calendario, sí, Cristo empezó su ministerio a los 30 años de edad y estableció su iglesia en el primer año, tenía 30 y 31 años de edad. Entonces, cuando ellos dicen que Cristo estableció la iglesia en el año 30, se están basando en el año 30 de la edad de Cristo, ¿verdad? Pero en realidad están queriendo decir que el año que es de Cristo 30, porque ellos sí afirman que Cristo nació en el año 1. Pero siguiendo el calendario gregoriano, que también la Iglesia Católica fue la que lo puso, no llegaron al año 1 y lamentablemente no usaron el año 0
Para que pueda contar como año 1 necesitaban haber comenzado del 0 al 1. ¿Saben qué, hermanos? Ahora estoy entendiendo por qué no batallo para entenderles cuando dicen tiene 11 y va a cumplir 12. Ahora sí ya entendí por qué me dicen eso. ¿Cuántos años tiene? 30, va a cumplir 31. Es que no están contando el año 0. Esa es la razón, hermano. Que la Biblia sí dice que Cristo comenzó su ministerio en el año, cuando él tenía 30 años de edad. Pero, en ese calendario, el rey Herodes murió 4 años antes de ese calendario que usamos, del calendario gregoriano. ¿Alguien nos tiene un comentario o alguna pregunta? ¿Qué gobierno tenemos en la iglesia de Dios? Teocrático. Olvídese de la monarquía y olvídese de la democracia. Esos son para otros pueblos. Para la iglesia de Dios, Dios tiene el gobierno teocrático. Y me gusta saber y entender, y me gusta enseñarle a usted, que solo la iglesia tiene ese gobierno teocrático. Todas las demás organizaciones tienen un gobierno o democrático o monárquico, o el que ellos le quieran llamar, pero no es teocrático. Bien, hermanos, si no hay nadie más que tenga una pregunta, les invito a que se ponga de pie, vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias al Señor.